Estimados alumnos, bienvenidos a otra conferencia más de las jornadas académicas, Saberes Originarios y Conocimiento Contemporáneo. En esta ocasión, contamos con la presencia del doctor José Odón García García, de quien me permitiré una breve descripción de su trayectoria. El doctor José Odón es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales, INENI, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde fue director. Es coordinador e integrante del Centro de Estudios Económicos Agroalimentarios y del Desarrollo Rural del INEMI. Es profesor y miembro del núcleo académico de los programas de maestría y doctorado de políticas públicas y desarrollo regional del INEMI. Y profesor en la maestría y doctorado de negocios internacionales del mismo INEMI. Economista de la Facultad de Economía, FEBAC, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión. Nacional Financiera y Organización de Estados Americanos, maestro en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, doctor en Ciencias del Desarrollo Regional del INENI y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además, consultor público, social y privado. Ha hecho investigaciones, coescrito, coordinado libros, artículos científicos y capítulos de libro de temas del desarrollo del bienestar, del sector agroalimentario, de la migración y la relación geopolítica, geoeconómica, entre otros. A continuación, nos presentará la conferencia titulada Socioeconomía de los municipios michoacanos con presencia de pueblos originarios. Buenos días. Agradecemos la invitación a estas jornadas académicas de UNIBIM por parte del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales, de quien soy miembro. He tenido a bien presentar la temática Socioeconomía de los municipios michoacanos con presencia de pueblos originarios en un análisis de 2000 a 2020 y abordaremos los temas relacionados con el Producto Interno Bruto del crecimiento económico, la población y la densidad de población, el Producto Interno Bruto per cápita, el análisis global y sectorial comparado, que incluye localización, especialización, multiplicador, variación, reestructuración y efecto estructural. Además, veremos los temas relacionados con equidad y marginación. Hemos sido muy específicos, no se abarca todos los aspectos de la socioeconomía, pero estos son grandes indicadores síntesis que nos permiten tener patrones bien claros. Podemos observar que los pueblos originarios, particularmente los pueblos indígenas, pues no ha sido nos hemos centrado en ellos por las características de la ubicación de estas poblaciones. Podemos ver que existe la presencia del pueblo Mazahua en el oriente, el pueblo Otomí en el suroccidente, el pueblo Nahua, y en el centro, norte y noroeste tenemos la presencia del pueblo Purépecha. Es el que tiene gran extensión y que estructuraba históricamente estos territorios más allá de su demarcación actual, básicamente desde el occidente de Guerrero, Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí incluso. Ubicando en las regiones, podemos observar que la N en agua se ubica en la región costa, mientras que la Otomí y la Mazahua en la región occidente. Es la región purépecha la que se ubica en 6 regiones, desde el Acucheo hasta la Lerma Chapala, pasando por la purépecha, que es donde se concentra la mayor parte de la población de habla de lengua indígena, y esto pues nos ayuda a identificar en el análisis cartográfico, que es el método que hemos optado por presentar en esta ocasión, para que se identifiquen estos municipios en su contexto estatal, viendo los distintos otros casos en los municipios y las regiones. Podemos observar que en tanto al Producto Interno Bruto en 2000, mientras la etnia Mazahua se ubica solamente con Zitácuaro, que tiene un nivel importante de Producto Interno Bruto estatal, el resto es de los niveles bajos y muy bajos, y en ese mismo sentido, la etnia Otomí nos va a referenciar solamente con Zitácuaro en un nivel alto de Producto Interno Bruto.
cuando hablamos en el 2020, se mantiene esas tendencias. Regresando a 2000, podemos observar que la etnia purépecha se extiende, y salvo las ciudades y un municipio con una vocación intermedia como Los Reyes, se ubican en posiciones altas, muy altas y altas de Producto Interno Bruto comparado en el estado, y el resto se ubica en niveles bajos. Debemos de resaltar que estos municipios con población indígena, con pueblos originarios, se articulan entre 5 grandes centros de población, teniendo Morelia como el principal, Uruapan, Los Reyes, Zacapu y Pátzcuaro. En ese mismo sentido, la participación de los municipios en el Producto Interno Bruto en 2020, pues también nos va a ubicar en condiciones similares. Aquí presentamos 2 metodologías, una elaborada por un servidor en el marco del esquema del uso níquel, a partir del Producto Interno Bruto del Banco de Información Económica de INEGI y de la población ocupada, de los censos de población y vivienda, y de la metodología referente a la Secretaría de Turismo y la identificación del Producto Interno Bruto, que son 2 métodos que se complementan y nos puede llevar a un punto intermedio por ciertos detalles técnicos de ese cálculo. En cuanto a la densidad de población, vemos que la etnia náhuatl se ubica en las peores condiciones de densidad o en las densidades más bajas. Le sigue la etnia mazahu y otomí, con la excepción de Zitácuaro, y después vemos que se tienen niveles importantes de medios a altos en la zona purépecha, y se ve una alternancia muy fuerte con la dinámica urbana del estado. Es importante no circunscribir el asunto indígena a territorios rurales alejados de la dinámica de las urbes, aunque sí definitivamente son objeto de una discriminación espacial, económica y social, pues saliendo de la delimitación específica de las manchas urbanas, se cae el nivel de vida de la población en los territorios. Entonces, ahí hay una falta de tarea que no se ha hecho por parte de los centros urbanos, que son responsables de su entorno. Es como si no nos hiciéramos cargo del entorno donde vivimos, pues ese entorno nos va a generar todas las peores condiciones posibles para desenvolvernos. Y es lo que sucede. Tenemos, tan pronto se sale de las manchas urbanas, condiciones incluso paupérrimas en ciertos puntos. En ese mismo sentido, podemos ver cómo la variación del 2000 al 2020 incrementó la densidad en algunos puntos del norte básicamente, pero no hay un cambio importante para el caso de la etnia otomí mazahua y la náhuatl. Es la purépecha la que articula elementos de mejora poblacional, en tanto densidad. Sin embargo, podemos también identificar que aun siendo la etnia purépecha, la caída de población, la pérdida de población entre 2000 y 2020 se verifica en el municipio de Coeneo, en todos los demás hay un incremento de moderado a importante, cosa que no sucede con la etnia náhuatl, que 2 de sus municipios nos ubican en condiciones de pérdida de población, y con la otomí vemos que hay una pérdida de población, incluyendo en la ciudad de Zitácuaro, el municipio de Zitácuaro, perdón, en la etnia otomí no hay pérdida de población, donde se incluye el municipio de Zitácuaro, y en la mazahua tenemos una pérdida en Susupuato básicamente. En relación al Producto Interno Bruto per cápita, vemos que se concentra en las ciudades como Morelia, y tiene un nivel medio principalmente en los municipios de la etnia purépecha, y algunas pautas en el caso del municipio de Zitácuaro,
y los municipios de Coahuayana y Cualcomán en la etnia náhuatl. Para 2020 vemos esos cambios, donde se mantienen estas tendencias, pero es importante el incremento de ese Producto Interno Bruto per cápita en la etnia purépecha, la que ha tenido mejores condiciones económicas que las otras dos. Además, que mayoritariamente su número le genera condiciones favorables en la gestión de su propio desarrollo, el cual no necesariamente debe estar súper identificado y por tanto hay gran posibilidad de mejorar las condiciones de desarrollo de esta etnia en el Estado. En cuanto a ese Producto Interno Bruto per cápita de 2000 a 2020, observamos una mejora importante en todo el Estado, pero sí nos damos cuenta que la etnia náhuatl y la otomí se mantienen más o menos en el mismo patrón, y sí hay una mejora en la etnia purépecha. Cuando hablamos ya de la estructura de ese crecimiento económico, pues vamos a ver aquí cómo domina en la zona de la etnia purépecha, los municipios dominan los niveles, los sectores secundario y terciario. Ninguno es primario. En el caso de la etnia náhuatl, tenemos, esto era en 2000. En el caso de la etnia náhuatl, tenemos que Cualcomán y Coahuayana ya presentaban ese rasgo terciario, y Ocampo y Zitácuaro estaban marcando esa dinámica terciaria, siendo primarios los dos. Cuando vemos el cambio hacia 2020 hay una tremenda terciarización, donde solamente Coahuayana, en el caso náhuatl, toda la zona industrial, el posicionamiento industrial dominante se pierde completamente en la zona purépecha, y en la zona otomí-mazahua tenemos una terciarización, con excepción del municipio de Susupuato, de la etnia mazahua. En ese mismo sentido, cuando ubicamos la localización de la agricultura, vemos que la etnia otomí-mazahua es dominantemente agrícola, como el caso náhuatl, y tenemos que más de la mitad, y sobre todo donde está la mayor población no indígena, en los municipios de la etnia purépecha, no hay una especialización, no hay una localización agrícola, en donde se encuentran los municipios con mayor población indígena, de habla de lengua indígena. Tenemos una especialización primaria también. Cuando vemos hacia 2020 cómo evoluciona esto, podemos observar que en términos industriales hay una especialización importante en toda toda la área purépecha, en Cualcomán en el área náhuatl, y Zitácuaro en el área otomí-mazahua. Cuando observamos el sector terciario, vemos que son las ciudades de Uruapan y Morelia, en la zona de la etnia purépecha, solamente las que impactan en términos de especialización terciaria en 2000. Y en ese sentido, vamos a observar cómo esa localización para 2020 va evolucionando, cierto desarrollo en el sector primario en términos de la agricultura de exportación, impactan las regiones con excepción de Uruapan por el gran peso que significa la población no agrícola de la ciudad, y definitivamente no indígena. Vemos la región náhuatl con una especialización primaria en 2020, y tenemos la zona otomí-mazahua con una especialización fuera de Zitácuaro, también agrícola. En la parte industrial, en la zona otomí-mazahua se pierde la especialización, solo se mantiene en la zona náhuatl en Cualcomán, y se reduce mucho, con excepción, se pierde en la parte más occidental de la zona purépecha, y se mantiene en el corazón de Nahuatl, Chencherán, Paracho, y la zona del lacustre, por la actividad artesanal y esa articulación primaria y secundaria que se da. Cuando vemos el nivel terciario, vemos que son las ciudades con que señalábamos: Uruapan, Zacapu,
es Pátzcuaro y Morelia, y Tarímbaro como ese gran elemento disruptor de población y de actividades económicas por el desarrollo de las unidades habitacionales que se da en este cambio en la última fase, sobre todo en la segunda década del siglo XXI. Podemos observar que solo Zitácuaro en la zona Otomí-Mazahua mantiene esa localización comercial, y en la náhuatl no se da esa especialización terciaria. Cuando hablamos de la especialización, vemos que hay una fuerte especialización en agua, que en este caso en el ámbito primario, y vemos una diversificación en la zona Otomí-Mazahua con Zitácuaro, pero sí vemos una especialización de los otros municipios, y eso tiene que ver con esa actividad agrícola. La especialización en el caso de la zona purépecha se da principalmente en las zonas más artesanales, más agrícolas, y en las ciudades, con excepción de Zacapu, no se da esa especialización. Para 2020, ese coeficiente de especialización, vamos a observar que hay un avance importante de la desespecialización en la zona náhuatl, en la zona otomí, y también en la zona purépecha, reduciéndose a ciertos rasgos entre el municipio de Cueneo y algunos municipios de la zona central de la Sierra Purépecha, y hacia el trayecto Uruapan-Carapan. En esa misma perspectiva, cuando hablamos del multiplicador, vemos la oportunidad de desarrollo en algunos municipios de estas zonas con pueblos originarios, principalmente en la zona purépecha, en las ciudades, y de una manera menor en el asunto en las ciudades de Uruapan y Morelia, de una manera menor en las ciudades de Pátzcuaro, y de una manera menor en Zacapu. Vemos las ciudades como Los Reyes, que tienen una oportunidad de desarrollo, y efectivamente esto se da a partir del desarrollo agrícola exportador y para el mercado interno, a partir, por ejemplo, del caso de las frutillas y otras especializaciones. En 2020 vemos que ese multiplicador se sostiene en la zona purépecha, se dinamiza en la zona náhuatl con Cualcomán y Coahuayana, y solo se sostiene en la parte de Zitácuaro y el occidente de Zitácuaro, con las actividades relacionadas, por ejemplo, con la agricultura de frutales como la guayaba y las articulaciones urbano-regionales en torno a Zitácuaro. En tanto a la reestructuración, vemos que no hay una reestructuración importante en el caso de la etnia náhuatl. En el caso de la etnia purépecha solamente se da en un par de municipios, no se da en Zitácuaro. Las ciudades grandes no tienen esa reestructuración importante. Esto nos da una pauta que asocia la dinámica de los pueblos originarios con la propia dinámica del Estado, que tiende a tener un alentamiento del proceso de crecimiento económico y de sus sectores, tendiendo a ser no dinámicos. Y a cambio, no cambios muy fuertes entre 2000 y 2020, con ciertas excepciones, en el caso de la zona purépecha, con 5 municipios. Cuando vemos el efecto estructural, desgraciadamente vamos a observar que en la zona purépecha hay un efecto negativo, prácticamente en toda la zona, y en el caso Otomí-Mazahua vemos que se repite esto con Zitácuaro y el primer municipio al norte de Zitácuaro, y vemos que en la zona náhuatl no tenemos problema de no avanzar a los ámbitos más dinámicos. Tiene mucho que ver esto con el desarrollo de la agricultura en Coahuayana, pues con ciertas dinámicas de infraestructura que tuvieron que ver con la carretera transpacífica que se da de Lázaro Cárdenas a Coahuayana. Otras dinámicas que en relación al asunto forestal con Cualcomán, por ejemplo. Y cuando hablamos de la variación, vamos a observar que solamente Los Reyes, Uruapan, Charapan y Morelia tienen una variación importante.
En este caso, solo Tarímbaro es el más importante por esa característica que identificamos. Y ahí vemos como una alta densidad de población se asocia con cierta presencia de pueblos indígenas y esto les da características muy particulares a la interacción territorial de estas poblaciones con el resto de la sociedad, sobre todo que no son de la zona, ¿no? Son colonizadores de la ciudad de Morelia, principalmente, pero también tiene que ver con todo este proceso de despoblación que veíamos, y de esa migración hacia las ciudades grandes, particularmente Morelia, donde vemos gente de todo el estado en las zonas habitacionales de Tarímbaro, incluso población indígena. Entonces se puede detectar población indígena que no es autóctona, pero ya empieza a identificarse en esta acumulación de personas. En el caso Otomí Mazahua, no es baja la variación, y es negativo para el caso de un municipio en la zona Nahua. En esa misma zona Nahua, en el sector primario, vemos esa misma variación negativa. En la zona Otomí Mazahua no vemos una variación importante, y en la zona Purépecha vemos un crecimiento fuerte de municipios como Los Reyes y de Morelia, y ya no tenemos ese crecimiento de Tarímbaro por la especialización urbana que se está generando. En el sector secundario hay una caída fuerte de la actividad industrial, con excepción de los municipios inmediatamente al norte de Uruapan y aledaños a Pátzcuaro, el caso de Uruapan. Tenemos una pérdida también en el norte de la zona Nahua y en el sur de la zona Mazahua-Otomí. Cuando vemos en el sector terciario, ese cambio 2000-2020, hay un fuerte avance en varios municipios de la zona purépecha. No hay un avance tan fuerte, pero sí significativo en los municipios costeros de la zona Nahua, y hay un incremento en toda la zona Otomí Mazahua. Eso es importante tomar en cuenta, por esa articulación con el Estado de México, esa intermediación del trayecto de Morelia hacia la zona más central del occidente del Estado de México y hacia el sur. En ese mismo sentido, vamos a identificar que el coeficiente de Gini nos va a mostrar un nivel alto de concentración de la riqueza en Zitácuaro. Quiere decir que hay una dinámica importante de desarrollo, pero centrado en una concentración muy fuerte de los recursos, con un nivel medio en el resto, principalmente, cosa que se da de igual manera en la zona Nahua, teniendo el caso de Aquila como un punto que tiene un nivel más alto de concentración. En el caso de la zona Purépecha, pues básicamente son los municipios del norte de Uruapan, los más cercanos, y la ciudad de Pátzcuaro, los que identifican esa concentración. Y una concentración menor son en el corazón de la zona Purépecha, la mayoría de los municipios. Cuando ya hablamos del asunto de la marginación, pues vamos a darnos cuenta de que en 2000 teníamos un nivel de marginación muy importante en la zona Nahua, con una sección de nivel medio en Coahuayana. En la zona Otomí Mazahua, 3 municipios, Áporo, Zitácuaro y Ocampo, eran los municipios que tenían un nivel medio de marginación, pero hay una presencia importante de marginación alta y media en estas zonas. En el caso de la zona Purépecha, solamente en Charapan, en Aguatzen y Serán tienen esa problemática. En el 2000. En el 2005 vemos ciertas mejoras, pero pues persiste el patrón en la zona Nahua, Otomí Mazahua, pero hay cierta mejora en la zona Purépecha. Ya para el 2010 la mejora continúa en la zona Purépecha y empieza a avanzar en los municipios que ya estaban mejor, en el caso también de Cualcomán. En el asunto de la zona Mazahua, hay un Ujú. Una presencia importante de nivel medio de bienestar, es decir, marginación media en su inverso se interpreta como bienestar. Y recordemos que este es el criterio nacional
para la determinación de la política pública. Es el único que está legislado y en el que se puede establecer las pautas de inversión y de zonas prioritarias en términos de pobreza. Aunque Coneval tiene sus mediciones y evaluaciones, no es lo determinante, es importante para toma de decisiones, pero lo que está legislado son los indicadores de marginación. Un indicador que aísla a México prácticamente respecto al mundo, porque en el mundo está más adecuado a la visión del índice de desarrollo humano y a indicadores de desarrollo regional en Sudamérica, por ejemplo, propios, y esta perspectiva de la marginación, que tiene una connotación importante y complicada, pues no podemos decir que una población pobre es marginada en el sentido que está al margen, sino que juega un rol muy importante de presión sobre los salarios de las zonas urbanas principalmente, de oferta de fuerza de trabajo, pero por otro lado deprime las capacidades de consumo de la zona, ¿no? Entonces, sí son zonas de suma importancia, donde el término marginación viene a pasar a segundo plano, y los indicadores que concentra nos permite entender esta dinámica muy importante en términos del bienestar para estas regiones. En el 2020, finalmente, desgraciadamente, hay una modificación en la metodología y nos vamos a encontrar con una circunstancia de mejora importante en la zona Nahua. Aquí la persiste, y básicamente Nahuatzin y Charapan en el caso de la zona Purépecha y Susupuato en la zona Mazahua. Estos son los municipios que están en condiciones complicadas. Se tiene que tomar con pinzas estos indicadores porque son modificados, y esto hace que se corra a favor el cálculo de la marginación. Hay que hacer mucho trabajo de campo y hacer el análisis de las localidades, porque ahí es donde se ven los grandes parteaguas en las condiciones de marginación o bienestar entre las zonas urbanas grandes, como el caso de Zitácuaro y sus zonas aledañas, y lo mismo pasa en la zona purépecha como en la Nahua. Podríamos entonces, finalmente, considerar que el crecimiento económico de 2000 a 2020 es menor en la zona, en conjunto en las zonas de pueblos originarios en los municipios estudiados, respecto a la dinámica del Estado, que ya de por sí es lenta. O sea, no es lo más deseable, lo más importante. Se asocia a procesos muy fuertes donde se concentra la población, de efectos estructurales bajos, y donde hay que retomar el territorio para la propia capacidad endógena y un proceso de autonomía alimentaria, de seguridad alimentaria, de capacidad productiva, de circuitos cortos, de un desarrollo de las propias capacidades en relación a las necesidades, que nos evite tener abiertos estos territorios al influjo de los precios internacionales de alimentos y de insumos, porque pues no hay nivel competitivo que valga en estos campos, y estando en este sentido acorde con la propia perspectiva de la administración nacional de estos últimos 2 sexenios, el que acaba de terminar y que inicia, hay una visión más soberanista y una visión donde precisamente protege a esas poblaciones que han venido teniendo ese efecto negativo. Recordemos que el sector primario, con la negociación y el efecto del Tratado de Libre Comercio, y luego con el tratado de el TEMEC, que es la fase subsecuente, queda bastante mal posicionado todavía, ni se diga el asunto tecnológico y otros elementos que frenan las posibilidades de desarrollo y subordinan mucho la dinámica actual de ciertos sectores medios tecnológicos con una productividad intermedia que se articulan a la lógica con Estados Unidos. Las zonas indígenas de Michoacán no se pueden abstraer. En este sentido, están en zonas donde puede haber una actividad más de temporal, menos exportadora, pero donde hay una dependencia de los insumos químicos. Reciente apenas está redistribuyendo en mejores condiciones el fertilizante para las poblaciones vulnerables en términos económico-agrícolas, que es el caso de la mayoría de los municipios donde tienen una agricultura de temporal
y tiene una actividad más articulada a las zonas altas en la meseta purépecha y también en la parte otomí, cosa que se repite en la zona de Cualcomán, pero tenemos el caso de la pesca en un litoral que no se ha desarrollado en ese campo. Históricamente es el menos desarrollado de todo el país y que sin embargo enfrenta un colapso pesquero. Pues finalmente han venido de otros lados y tomado los recursos, ¿no? Entonces el horizonte no es el mejor en ese campo. En cuanto a la densidad de la población, vemos que la zona purépecha ha mejorado, que es lento el proceso de densificación de la población en la zona Nahua y Otomí y Mazahua, pero tenemos condiciones importantes que diferencian positivamente estas zonas de otras zonas de alto despoblamiento y caída de la densidad del propio estado. El papel de las instituciones, de las comunidades indígenas, es importante a la hora de retener a la población, de reorganizarse y no dispersar los procesos de poblaciones que civilizatoriamente han estado ahí por miles de años y que han pasado más de una crisis por mucho tiempo. Entonces, también en ese mismo sentido, podemos observar que los indicadores que se refieren a la localización y la especialización en el multiplicador nos vinculan con un desposicionamiento del sector primario, una especialización hacia zonas de alta productividad y de buen precio para la exportación y el mercado nacional, y un rezago en las zonas temporaleras, en las zonas de menor capacidad, a pesar de estar altamente especializadas, poco dinámicas. En ese mismo sentido, ha habido mejoras en el multiplicador porque pues había quedado devastada muchas zonas de estas zonas indígenas de las 4 etnias analizadas y se posibilita ese multiplicador principalmente en la parte norte por esa articulación interregional de condiciones primario secundarias, secundaria terciarias, primario terciarias. La variación también indica que ese crecimiento no es tan fuerte, que se centra muchas veces en la dinámica agrícola especializada o en la producción al interior de las zonas urbanas en el ámbito terciario, lo que también no genera un dinamismo muy importante. La reestructuración, como recordamos, nos genera condiciones de la asociación con zonas poco dinámicas del crecimiento económico. Esto nos afecta en tanto a la posibilidad de la sustentación en el corto, mediano y largo plazo de los procesos económicos en estas zonas, que si bien han caído en el colapso poblacional como una parte muy importante de los municipios del estado, viven una alta presión, pero se han sostenido por sus instituciones, por sus articulaciones, por sus relaciones específicas, sus relaciones solidarias, que les permite vivir esas circunstancias de sufrimiento y por otro lado reforzarse y sostenerse en esa dinámica. En tanto al efecto estructural, decíamos que se da en condiciones de poco dinamismo en una parte importante de estos municipios, todavía más rezagado en torno al dinamismo estatal, que no es definitivamente muy importante. La inequidad es menor en estas zonas indígenas, con excepción de las zonas urbanas y sobre todo las que entran en franco proceso de crecimiento. Ahí se ve que el crecimiento se está basando mucho en una fuerte inequidad. Recordemos el modelo y el patrón de acumulación neoliberal, donde José Valenzuela Feijó demuestra en el análisis de la economía mexicana que el capital sobreexplotó más el trabajo en este periodo de los 80 a 2020, básicamente sobreexplotó más el trabajo, obtuvo un excedente muy importante, el cual que no se correspondió con la inversión, y entonces este asunto de la inequidad es catastrófico en términos del propio crecimiento y mejora y las condiciones de vida de la población. Finalmente, el asunto de la marginación nos obliga a tener más claro qué sucede y bajar la escala de análisis sobre las localidades y las condiciones de vida específicas de la población, porque los indicadores con ese cambio de metodología pues nos ubican en cuentas alegres, que definitivamente no contribuyen a tener más claro el asunto de estas condiciones de marginación. Pues agradecemos mucho la disposición para escuchar esta propuesta y quedamos a la orden
con el compromiso de ahondar en estas temáticas y establecer lazos con las comunidades que tienen a bien participar en estas jornadas académicas. Es cuanto, muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Odón. Invitamos a todos los que están sintonizando el contenido de las jornadas y los invitamos a seguir visualizando los demás trabajos de este evento. Conecta Univim.